Hola tamaditos y tamaditas, ¿cómo estáis? Hoy vengo con un vídeo más sobre el Tamagotchi Connection y esta vez es porque quiero que veamos juntos el tema de la pantalla. Se ha comentado mucho que la pantalla de los nuevos se ve muy oscura y también se ha comentado que eso se debe a que es de peor calidad. Sin embargo, yo creo que la calidad de los materiales que han usado debe de ser la misma. Y pienso que el tema de la pantalla, si bien parece que es bastante como muy evidente que sí que es más oscura, pero creo que puede tener mucho que ver con la perspectiva desde la que se grabe y la luz. Algo que me parece también que es bastante obvio. De todos modos, he encendido un Tamagotchi Keitai para que también veáis un poco cómo es la pantalla, porque yo creo que la pantalla del Keitai es más oscura. Voy a tratar de evitar un poco tanto reflejo, cambiando un poquito de sitio el iPad. Vamos a ver, aquí. Bueno, más o menos creo que seguimos teniendo reflejo, porque la verdad que no es una hora muy buena para grabar con luz natural, pero bueno, para lo que es el vídeo creo que nos va a servir. Entonces, bueno, he encendido algún otro conexión más para que podáis comparar la pantalla, ¿vale? Bueno, vamos a situarlo tal como estaba, que le daba más la luz directa. Y vamos a ver ambos dos. Si os fijáis, aquí se ve la pantalla bastante oscura de los dos, ¿vale? Y evidentemente entre más oscilemos el tama, más oscuro se va a ver, por las propias características de la pantalla, ¿vale? Entonces, son muy similares en el caso de los dos modelos que yo tengo, pero si os ponéis a buscar vídeos en Google vais a ver que realmente parece que algunos se ven muchísimo más oscuros que otros. Sin embargo, yo el V3 que tengo antiguo en ningún momento me ha parecido que se vea tan sumamente nítido y claro como los que veo de, por ejemplo, Rat Amazon, o ¿cuál es la otra persona? O las otras dos personas a las que ya les han dado un modelo, ¿vale? Creo que más o menos es igual la pantalla, es decir, creo que eso no nos tiene que preocupar porque no me parece que haya una gran diferencia. Fijaos, por ejemplo, ahora mismo que acaba de quitarse una nube del sol, casi ni siquiera se ven los píxeles. O sea, ahora se ve muy, muy nítido. Por eso os digo que no os fiéis mucho de los vídeos, ¿vale? Y en todo caso el Keitai se ve un poquito siempre, un poquito más oscuro que el V3. No sé si lo cambio rápido, si os vais a dar cuenta. ¿Veis cómo se ve el V3 bastante más claro? Sin embargo, el Keitai da igual donde se ponga la nube, que el Keitai siempre, por lo menos el mío, se ve con ese recuadro. ¿Qué os quiero decir con esto? Que creo que si bien la diferencia no es muy grande y la mayor parte de la apreciación que hacemos se debe a la luz de la persona que graba y a la forma en que incide esa luz, teniendo eso en cuenta, por un lado, que la responsable es la luz, la pantalla del Keitai sí se ve más oscura, es decir, se ve el recuadro de píxeles, se ve mucho más, no, es más notable, aunque ya os digo que en mano es algo que dudo mucho que os vaya a molestar, pero en el Keitai sí es más notable que en el V3. Y entonces yo pienso que lo que pasa es que han usado de base al final, como decía un compi en el grupo de Telegram, han usado finalmente de base para programarlo, o sea, por así decirlo, como el V3 realmente es un Keitai, ¿vale? Que, bueno, pues se le ha aplicado la programación del V3 con características de Keitai, o es la programación de Keitai pasada al inglés con características del V3. nos da igual cómo lo queramos explicar, pero han debido de usar este de base, me imagino. Y ya os digo que en el Keitai sí que se ven los píxeles más oscuros. Sin embargo, casi toda la programación es del V3. Bueno, el Keitai realmente no tiene tienda, como ocurre en el V3, que en el V3 sí que hay tienda. Vale, vamos a ver ambos, vamos a navegar un poquito por ambos dos.
¿Veis? Si yo lo sitúo aquí, así, ¿veis como el recuadro en este? Mira, vamos a cambiarlo de lado. Se sigue apreciando mucho más en el Keitai. Por eso yo he llegado a la conclusión de que el tema es que es un Keitai, ¿no? Y al final lo que nos va a llegar con la programación pues mezclada de ambos, aunque fundamentalmente del V3. Pero no sé qué pensáis vosotras y vosotros, pero generalmente yo veo mucho más oscuro sitúe donde sitúe el Keitai, la pantalla del Keitai, que en mano es casi inapreciable. Vamos a hacer un poquito de recorrido por los menús, ¿vale? Para que veáis que realmente es muy similar. Comida y snack. Limpiar la caca. Aquí directamente tenemos los juegos. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos tienda ni tenemos otra cosa, ¿vale? Tenemos directamente los juegos. Este es uno de los juegos que vamos a tener en el V3, que es tomado del Keitai. Que me he ido directamente al segundo porque os quería enseñar que ese es uno de los que vamos a tener en el V3. Este es un juego propio del Keitai en el cual tenemos que apostar por cuál va a llegar primero a la meta. Y si os digo la verdad, no sé si tiene alguna influencia o no que le dé al botón A. Sinceramente, esto nunca me ha quedado claro porque muchas veces no le he dado a ningún sitio y ha ganado. Aparte que nosotros apostamos por quién va a llegar el primero. No tiene por qué ser nuestro personaje, ¿vale? Este juego no estaría en el V3. O sea, perdón, lo que hemos apostado es en qué lugar va a quedar nuestro personaje, ¿vale? ¿No? 1, 2, 3. Sí. Entonces, quiero entender eso. Podemos apostar que va a llegar el 3, que es lo más probable, no voy a tocar nada. Y vamos a ver. Vamos a ver qué ocurre. Por cierto, que ya han sacado los que han ganado en el sorteo en Japón de los diseños de V3 que ha votado más la gente y creo que son muy monos. Uno es naranja transparente. Mira, ha llegado el primero. Yo había apostado que llegabas el tercero. ¡Maldito seas! Así que he perdido. Uno es el naranja transparente muy bonito y el otro es uno que era muy demandado, que tiene fresitas. Luego, abajo os pondré en los comentarios el enlace. Ahora no quiere jugar porque si juegas mucho con él, adelgaza, ¿vale? Y no puede jugar. Necesita tener grasitas, tener cuerpecito. Vale, y este es común en el V3. O sea, este está en el V3 y va a estar en el nuevo V3. Vamos a perder para salir del juego. Entonces, bueno, aquí tenemos 3 juegos, se van añadiendo más según va haciéndose mayor, ¿vale? Porque aquí está en fase niño, creo. Y aquí tenemos el total de los que vamos a tener y el que se suma en el V3 nuevo va a ser el que os he dicho, el segundo, de encestar en una canasta. Vale, entonces, ¿aquí qué tenemos más que no tiene el Keitai? Pues tenemos los objetos para que juegue, la tienda, la opción de meter password y también de ganar souvenirs. Que no sé qué van a hacer con los souvenirs, porque por lo visto la opción aparece, pero claro, antes los souvenirs se ganaban yendo a Tamatown y ya han dicho que Tamatown no lo van a poner. Bueno, luego juraría que no es... Uy, aquí vienen un montón de conectividades. Yo me imagino que no va a conectar con este ni de coña. Bueno, para empezar, que ni me ha dado tiempo. Juraría que no son compatibles.
Nada, no son compatibles. Y bueno, este puede conectar con otro V3 o con otras versiones. No sé si podrá conectar con un V4, que lo tengo por aquí. Que esto también lo he sacado porque quiero que veáis también el tema de la pantalla en otras conexiones. Vamos a ver si conecta Others. Sí. Estos sí serían compatibles. Probablemente los juegos por conexión entre dos V3 sean similares a estos. ¿Veis la pantalla del V4? Que es súper nítida. Realmente en el vídeo se ve mucho más nítida de lo que se ve en mano, ¿vale? En mano es muy poco apreciable la diferencia de las pantallas. Vale. Vamos a ver si... No. Claro, es que tampoco sé lo que pone. Tampoco sé lo que pone. Mirad, pues no sé cómo lo he hecho, pero he conseguido conectar estos dos. Para que os hagáis una idea, estos serán los jueguecitos de conexión que tengamos entre los dos V3 nuevos. O sea, van a ser cosas de este tipo. O eso es lo que yo supongo que va a ser. De todos modos, creo que a una chica le han regalado el pack de 2. Así que espero que nos enseñe, si no lo ha hecho ya pronto, las opciones de conectividad entre dos V3. Vale, pues vamos a seguir con el tema de los menús. Entonces, nada, pues aquí, por lo visto, esta segunda opción es para conectar con otros. Y se ha conectado con el V4. Esta creo que es de Katama. Esta es para conectar con el Tama grande, que no sé dónde lo tengo. Dame un segundo que lo voy a buscar. Mirad, esto es un de Katama, ¿vale? Este grandullón es un de Katama y puede conectar con uno de los dos modelos. Puede conectar con uno de los dos modelos. Hay uno naranja y otro azul. Y entonces este conecta con uno de los dos, que ahora no recuerdo cuál. Pero es para que sepáis qué significan las opciones de conexión. Y aquí... ¡Ostras! ¿Qué era esto? Dios mío. Ah, vale, aquí es para meter códigos, que esto se hacía a través del móvil. ¿Vale? Porque tanto el V3 como el Keytie tenían como una aplicación, ya sea en página web o a través del móvil, por la cual se le podía enviar, se podían ir como consiguiendo logros y se le podían ir como enviando, desbloqueando objetos y accesorios. Aquí pues nada, la disciplina, curar, encender o apagar la luz, y en el libro podemos ver con qué otros tamas ha conectado. Y esto que no sé ni lo que es. Y lo que me encantaría saber es los objetos, ¿dónde se guardaban? Pues esto no lo recuerdo, lo tendré que mirar. Pero bueno, sobre todo para lo que estaba haciendo el vídeo es para que veáis el tema de pantallas. Luego, bueno, el V3 es mucho más completo que el Keytie, porque al final el Keytie solamente viene el vendedor ambulante, no puedes entrar en la tienda. Y bueno, también tiene objetos, ¿vale? Pero a mí personalmente no sé, siempre me ha parecido como más pobre. Tampoco lo he jugado mucho, también es verdad que no lo he jugado mucho, entonces tampoco me puedo basar en gran cosa. Vamos a mirar qué tenemos en la tienda. Vaya hombre, pues por un poquito no nos podemos comprar el lazo.
se le va a hacer? Esto que habéis visto que ha hecho raro, como que se ha acelerado, es porque el mío está debugado y es que lo abrí y bueno, tú lo abres y en la placa tienes que pasar un lápiz por encima de un botón que pone debug y entonces puedes elegir cuando lo reinicies el personaje que quieras del V3, ¿vale? Y por ese motivo hace ese tembleque de vez en cuando, porque bueno, es como que a veces se queda un poco pillado, pero en general funciona muy bien. Y bueno, de cara a ver las funciones y las diferencias de Akai con el V3, vamos a ver una tabla que las explica y así os voy a contar un poquito qué diferencias tenemos, ¿vale? Y luego ya vamos a pasar a ver los conectores. El resto de conexiones. Os he encontrado una guía muy completa sobre el Tamagotchi Akai. Entonces, vamos a ver cositas aquí porque esto nos va a dar pistas de cosas nuevas que vamos a encontrar en el V3, ¿vale? Entonces, vamos a irnos al índice, ¿vale? Y bueno, esta página está súper currada. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice. Esta guía está separada por parte, la mayoría correspondiendo a uno de los iconos de cuidado. Puedes ir a las diferentes secciones de la guía usando la imagen de abajo. Pulsa en los iconos de cuidado para leer sobre ellos o sobre el personaje para ver una lista de personajes. Si no sabes cómo utilizar un Tamagotchi de estos, pulsa los botones para leer la sección de las bases. Si lo prefieres, también puedes usar la lista desplegable para elegir una sección en la guía y luego pulsar el botón Ir. Vale, pues esto está súper bien porque ya si directamente pinchamos en el icono en el que tengamos dudas, en principio nos debería decir qué significa cada cosa. O sea, esto es excelente, ahora mismo va a marcadores. Vale, pues entonces como podemos ver en la parte de la conexión, la primera efectivamente era para el Tamagotchi grandote que os he enseñado, la siguiente para conectar con otro Tamagotchi Plus, la siguiente con un DK Tamagotchi y la siguiente con un móvil. Entonces yo he podido conectar con el V3 porque he pulsado la segunda opción. Y aquí nos explica qué es cada cosa. Katama. Con esta opción puedes conectar dos dispositivos Tamagotchi de la serie Keitai. Es decir, que el primero sería para conectar con otro Keitai. Una vez conectamos con otro Keitai, ¿vale? Vamos a tener esta opción, intercambio de regalos. Esto apuesto que va a ser lo mismo en el V3. Intercambio de regalos. El Tamagotchi en el que se pulsó el botón antes recibirá un regalo del otro. Su nivel de amistad con el otro Tamagotchi cambiará dependiendo del regalo recibido. Objeto estacional, objeto de conexión, personaje, corazón, flor, caca, bicho, enfermedad. Si tu Katama recibe esto, se pondrá enfermo. Y aquí pues los puntos que suma o baja de la amistad. Que con un Akai. Un Akai es lo mismo pero con los píxeles en rojo, ¿vale? Objeto estacional, objeto de conexión, objeto de personaje, carta de amor, flor, caca, bicho y pulpo. Si tu Akai recibe un pulpo, la pantalla quedará toda roja por unos segundos. Si conectas un Katama con un Akai y uno de ellos tiene un personaje que no existe en el otro, aparecerá Nazochi en su lugar, que es este señor que vemos ahí, con esa especie de gorro. Vale, entonces otra cosa que puede pasar es que haya una competición por puntos Gochi. Ambos Tamagotchi se irán con una cantidad de puntos Gochi al azar y al volver uno de ellos tendrá todos los puntos y otro se quedará sin nada. El vencedor ganará un corazón de felicidad, pero el otro lo perderá. El nivel de amistad aumentará para ambos. Más 5 de amistad si es un Keitama y más 10 si es un Akai. El ganador se decide de forma aleatoria en base al nivel de suerte de ambos. Otra opción que nos puede aparecer es la de matrimonio, siempre que sean adultos, me imagino. Tras pasar al menos un día en la etapa adulta, tu Tamagotchi podrá casarse con otro Tamagotchi de los que esté enamorado. Si el nivel de amistad está al máximo, se casarán y tendrán hijos la próxima vez que se conecten. Si es más bajo, las probabilidades de que pase son menores. Un Katama no puede casarse con un Akai, ya que sus entornos son un Keitama, ya que sus entornos son demasiado distintos. Cuando pone Katama es un Keitama, ¿vale? O sea, un Keitai, que es el que os he enseñado, que es el que sería el V3 japonés. Vale, esos son los niveles de amistad que hay y los niveles de suerte según los niveles de los padres. Objetos de conexión.
hay objetos que aparecen con un corazón en la esquina superior derecha al mirarlos en el icono de la libreta. Estos son los objetos de conexión. Si seleccionas el mismo en 2 Tamagotchis de la serie Kitai y los conectas, jugarán a un juego especial, que esto me imagino que también lo van a hacer en los nuevos V3. Cada juego funciona de forma distinta. Niño anciano, juego del globo. Elige uno de los 3 globos. Tras conectar a los Tamagotchi, los globos se inflarán hasta explotar. El Tamagotchi al que le salga la flor ganará. Equilibrio sobre la pelota. Pulsa B todas las veces que puedas antes de que se acabe el tiempo. El Tamagotchi que haya pulsado los botones más veces ganará. Y bueno, luego el otro es el tira y afloja, que tienes que llevar la comba. Aquí a la izquierda, ¿veis? Os sale qué juguete de conexión hay que llevar. Me imagino que esto lo explotarán en el nuevo V3. Y la trompetita. Tocar la trompeta. Toca 5 notas en la trompeta pulsando A, B o C. Tras conectarse, cada dispositivo reproducirá las notas tocadas por el otro. El objetivo es copiar esta secuencia de notas. En este juego ambos pueden ganar. Vale, pues estas serían las opciones que tenemos de conexión con otro Tamagotchi Keitai. Tamagotchi Plus. Puedes conectarte con un Tamagotchi Plus o una versión Connection del V2 al V4.5 a través de esta opción. Tu Tamagotchi no podrá casarse con estas otras versiones. Juegos. Hay 2 juegos que te pueden salir al conectarte con esta opción: explotar el globo o concurso de comer. Tu Tamagotchi llevará ventaja en ambos juegos si tiene pocas faltas de cuidado, si no pasa los 80 gramos, es 5 años mayor que su oponente. Y bueno, conseguirá un corazón de felicidad si gana y lo perderá si no. Otra opción es el intercambio de regalos. Luego la otra opción tendríamos el de Tamagotchi, que es ese cacharro grandote que os he enseñado, ¿vale? En varias tiendas de Japón había Tamagotchis enormes de Tamagotchis con los que podías conectar tu Tamagotchi de compras o jugar. Aún puedes usar esta opción si tienes un Ouchino de Tamagotchi, una versión de Deka que sí se vendió para uso personal, que sí que os he enseñado. Puedes ir de compras y jugar como con los que había en las tiendas. Móvil. La función principal de la serie Kitai era conectarse a una aplicación de teléfono móvil. Aquí en el Connection se conectaba a Tamatown, que era una página web, ¿vale? Aunque la aplicación ya no exista, aún podemos usar estas opciones ya que sabemos cómo funcionan las contraseñas. Nos dan 2 opciones. La primera es para correo, compras y regalos, y la segunda es para viajes e intercambio. Correo. Nos vuelven a dar 2 opciones. La primera nos permite introducir una contraseña, puedes comprar cualquier objeto o recibir cualquier regalo aquí. Y la segunda es para conectarte al móvil por infrarrojo, es decir, que ya no nos sirve para nada. Pulsa aquí para ver una lista con todas las contraseñas. O si quieres una experiencia más cercana a la de la aplicación, elige una categoría y una contraseña aleatoria. Vale, vamos a ver. Burgués. Yo quiero algo burgués. Si has pasado a la primera generación, puedes introducir la contraseña que te aparece al mirar la generación anterior en la libreta aquí abajo para recibir puntos Gotchi. Puedes hacer eso 3 veces por generación. ¿Cómo? Esto es para ganar dinero fácil, qué bien. Pero creo que no es segunda generación porque es que no lo he jugado nunca. Luego tenemos la opción de viajes, que nos vuelven a dar 2 opciones: viajes al extranjero o intercambiar objetos. Para viajar al extranjero necesitas un billete. Una vez elegido el billete, tu Tamagotchi se irá de viaje y traerá un objeto de recuerdo. Entonces te aparecerá una contraseña en la pantalla. La aplicación móvil usaba esta contraseña para enseñarte una foto de tu Tamagotchi en su viaje. Aunque no hagas nada con la contraseña, pierdes el billete y consigues el objeto de recuerdo. Para intercambiar objetos regionales necesitas tener un objeto regional. Una vez elegido... Bueno, esto ya es un poco más... sin la aplicación móvil nada de esto importa ya, o sea que, como nos pone aquí, o sea que no nos vamos a molestar en seguir leyendo esto. Pero sí veo interesante... Sí veo interesante hacer lo de generar. Vale, nos ha dado una contraseña y ahora vamos a introducirla en el Tama. Vale, pues vamos a poner la contraseña, que sería 3, 8,
0, 0, 0, 3, 3, 6 y 0. Así os hacéis a la idea un poco de cómo va a ser con el V3 nuevo cuando nos den códigos. Ah, pues nos han dado un billete de viaje. Bueno, no lo han dado, realmente lo tendría que comprar. Y no tengo dinero. Pero bueno, por lo menos así sabéis cómo previsiblemente va a funcionar. ¿Y qué más? Y bueno, otra cosita interesante que podemos ver de la guía. Pues otra cosita interesante que podemos ver de la guía, pues es que nos dice en el icono de la libreta, que esto no os lo he podido explicar bien porque no sabía qué quería decir. Y en los iconos de la libreta teníamos en la primera opción los amigos, en la segunda los objetos. Yo al no tener ningún objeto no podía entrar, ¿vale? La tercera que te dice cuántos Gochi puntos tienes. Y en la cuarta son los recuerdos, que esto es lo que lo obtenías a través de la aplicación de móvil, ¿vale? Como en el V3 sigue poniendo algo referente a los souvenirs, pues se piensa que aunque no vayan a volver a hacer Tamatown, sí que harán algo por el estilo, y yo lo que me imagino que será en la propia página oficial de Tamagotchi, donde irán colgando códigos y contraseñas, que será lo que sustituya a Tamatown. Y bueno, pues para terminar el vídeo vamos a ver cuáles son los siguientes conexiones posteriores al V3, porque, bueno, pues supongo que si van a relanzar más conexión, si es que eso pasa, imagino que serán, el siguiente sería el V4, el siguiente sería el V4.5, el siguiente el V5 y el siguiente el V6 o Music Star. Ojalá hagan eso, pero no sé, ya me diréis qué opináis. Vale, ¿qué introduce nuevo en el Tamagotchi V4? Este es el Tamagotchi V4 y este es el Tamagotchi V4.5. Normalmente el V4.5 tiene una estrella en lugar de una bola en la antena. Este es uno un poco raro, el cual pues en lugar de tener la estrella también tiene la bola, pero no es lo habitual. Tenéis un vídeo sobre este V4 y en Tama, ¿vale? Que sería la versión japonesa del V4. Entonces no me voy a extender mucho y solo deciros que en estos modelos V4 y V4.5 se introduce el trabajo, es decir, nuestro Tamagotchi podría ir al trabajo y ese trabajo es un minijuego y así ganar más Gochi puntos. Y se introduce también las habilidades, que como os digo en el otro vídeo lo podéis ver mejor. Aquí estarían representadas con estos iconos las habilidades, y dependiendo del puntaje que tengan, la puntuación que tenga las habilidades, según la cual sea más alta, eso hará que su evolución adulta sea una u otra. Entonces ya pasaríamos del V4 al V.5, que es este, ¿vale? El V.5, al cual le voy a poner la pila porque os quiero enseñar una cosita. Se ve que con el V.5 ya eran conscientes de que el contraste podía ser pues muy poco o demasiado para según qué usuario, y que también no todas las pantallas tenían el mismo contraste, porque ya os digo que si os ponéis a ver vídeos varía mucho. Y en este, es que flojitos se ven, en este ya nos dan la opción de, a ver si me acuerdo dónde, ahí, de variar el contraste. Lo podemos poner muy bajo, casi no se ve, o podemos subirlo y ponerlo muy alto, que como veis al subirlo nos aparece el famoso recuadro gris, ¿vale? Que introduce el V5. Bueno, pues no hay nada de temática de trabajo, ni de habilidades, ni de absolutamente nada, porque en ese sentido, porque lo que aquí hacemos es criar a una familia y el objetivo es conseguir familias puras, ¿vale?
que no recuerdo si subí un vídeo del Family, pero juraría que sí, así que si eso es así, lo vais a tener también en el canal. Vale, vámonos al último. Uf, está durísima la pila. Ay, que me parto la uña. Bueno, pues luego veo cómo lo quito. El último Connection, porque ya pasaríamos al Tamago, que por cierto, ¿dónde está el Tamago? El Tamago tiene que estar en algún cajón. ¿Cómo? No me lo puedo creer, gente. Que lo tengo encendido y ni me acordaba. Qué vergüenza la mía. Bueno, pues nada, vamos a quitar el pause. Aquí también ¿cómo se quitaba el pause? Dios. Espera. Ahora. El concepto cambia súper radicalmente. Aquí tenemos una banda de música, ¿vale? Nuestro Tamagotchi quiere ser músico y tiene que tocar con su banda y conseguir trofeos. Creo que todavía no he hecho ningún vídeo sobre el V6, pero no estoy segura, pero juraría que no. Entonces este ya es otro concepto muy diferente, también hay que criarlo, también depende de cuidados qué evolución te va a aparecer, pero aquí lo que vamos a tener es una banda de música. Y de hecho esta es la banda. A ver. Que se llama Guapi. Y aquí les tenemos, que este es su estilo musical, música latina. Y con esto pues lo vamos a ir dejando. Sí que volviendo al tema de la pantalla os voy a enseñar algo. Por cierto, quiero ponerle el volumen, que no se oye. Pero no me acuerdo. Vamos a ver. Aquí. Ahí. Ahora. Pues se va a quedar encendido, porque es que es demasiado bueno. Volviendo al tema de la pantalla, como podéis ver aquí el contraste es bastante alto en la pantalla del V6. Por cierto, tengo que hacer mención a Nayagotchi y sus estupendas fundas. Esta funda es suya, preciosa. Y eso, o sea, fijaos el recuadro. Aquí también se podía variar el contraste. A ver si me acuerdo cómo. Desastre. Ahí. B y C. Podemos ponerlo muy bajito. A ver que lo mire. Bueno, muy bajito, exactamente igual que. ¡No! No, ¿qué he hecho? Por favor, quiero volver a entrar. En este me peleo con los botones, pero luego se afina a veces. Sobre todo cuando tengo las uñas largas. Es que es como. Pues nada, luego lo intento porque me estoy haciendo todo el lío. Ahora, ostras. Lo voy a dejar a mí. Me voy a dar contra la pared. Bueno, pues así se queda. Luego lo cambiaré. Pero bueno, que a mí me gusta dejarlo un poquito más alto el contraste. Pero bueno, que aquí espabilaron y dijeron, oye, que igual esta gente quiere modificar un poquito el contraste, que no ven un pimiento. Y este y el V5 son de los que tienen el contraste más alto. Vamos a compararlo con el V3. ¿Vale? Y vamos a... Bueno, a la Kai le he quitado la pila ya, así que igual a la Kai no lo vamos a comparar, pero por ejemplo con este. ¿Veis? Y aquí sí se ve el recuadrito, pero os puedo asegurar que por lo menos para mí no es nada molesto. Y nada, creo que con este vídeo hemos podido hacer un repasito. Que pobrecito, este está muy machacado. Un repasito para hacernos una idea un poco de lo que viene. Y también un poco de daros un poco mi visión del tema este de la pantalla, que en principio yo no me preocuparía por eso, ni lo atribuyo peor calidad por ese motivo, ya que aquí ya estáis viendo que los contrastes son muy variados y sin embargo la calidad de los materiales es la misma. Y bueno, pues nada, que espero que os haya sido útil. Y recordad que tenéis disponible para vosotros el grupo de Telegram al cual os podéis unir y consultar vuestras dudas y compartir esta afición que nos va a dejar el bolsillo vacío lleno de pelusillas.
Un besito y hasta el próximo vídeo. Chao.